Bien, buenas tardes hermanos. Si me escuchan, háganme así con el pulgar. Bien, perfecto. Estoy hoy tratando de usar el audio de mi teléfono, ya que mi computadora produce algunos ruiditos molestos. Bien, buenas tardes. Si tuviéramos que resumir el contenido de la Biblia entera en pocas palabras, yo diría que podríamos usar tres. Estas palabras son creación, caída y redención. La Biblia nos presenta el plan eterno de Dios que comienza con la creación de todo el universo, de la cual el hombre es el sello, es el centro de la creación de Dios, en el cual plasmó su imagen. Vemos en la Biblia cómo Dios permite la caída del hombre y por esta causa la corrupción, no solo del hombre, sino de toda la creación. Y vemos cómo inmediatamente se aplica el plan redentor de Dios, mediante el cual Dios pretende restaurar todas las cosas creadas, entre ellas y particularmente al hombre caído por su propio pecado. Y en este plan redentor que la Biblia nos muestra desde prácticamente el capítulo 3 del Génesis en adelante, sin dudas Jesús, el Hijo de Dios, cumple un rol primordial, sumamente significativo. La Biblia en este sentido es notablemente cristocéntrica. Hay quienes aventuran a decir que no hay una página de la Biblia que no nos referencie a Jesucristo, y esto es así. Vemos a lo largo de todos los libros del Antiguo Testamento, escritos mucho tiempo antes de que nazca Jesús, los últimos de ellos 400 años antes de que nazca Jesús, vemos cómo mediante tipologías, mediante analogías, mediante referencias proféticas se nos anuncia a una persona especial, particular, enviada por Dios, que consumaría la redención de la creación y particularmente la redención del hombre. Y hay 5 profecías en el Antiguo Testamento que quisiera que rápidamente revisemos, 5 profecías que hallaron su cumplimiento en la persona de Jesús y que nos hablan del carácter de este ungido, de este Mesías preparado por Dios para redimir a la humanidad. Acompáñenme a ver la primera de ellas en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, en donde se nos habla del lugar físico, geográfico, en el cual nacería el enviado de Dios, el Mesías. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, que significa fructífera, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este pequeño pasaje que solemos leer muchas veces en época de Navidad nos habla, yo diría, de 2 aspectos fundamentales. Como ustedes bien saben, efectivamente Jesús, tal como nos relatan los evangelios, nació en Belén, y lo primero que se puede deducir es que nos está hablando acá de la naturaleza divina del Mesías. Noten la expresión días de la eternidad, es una expresión que se usa en el Antiguo Testamento muchas veces, y es una expresión hebrea que denota el tiempo pasado en el cual solo existía Dios, la eternidad pasada, es decir, ¿quién habitaba en los días de la eternidad? Únicamente Dios. Y este ungido que nacería en Belén habitaba en los días de la eternidad, por lo tanto era Dios, por lo tanto nos está hablando de algo central, que es la naturaleza divina del Mesías, un tema que no es para nada menor. Pero también nos habla del carácter regio del Mesías, es decir, de su cualidad de rey. ¿Por qué? Porque la ciudad de Belén es la ciudad de David, el gran rey de Israel. Por lo tanto, tenemos a un Mesías que es Dios, a un Mesías que es rey. Acompáñame a leer la segunda de estas profecías en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Leemos lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Es nuevamente un pasaje que solemos leer bastante en diciembre, y esta profecía la verdad es que fue dada por Isaías al rey de Acaz, un rey que gobernó Judá en los tiempos en los cuales ya había una división entre los 2 reinos, entre Judá e Israel, reino del sur y del norte, y una época de muchos conflictos civiles entre ambos reinos.
Y en este contexto de guerra civil, Isaías arroja esta profecía de redención por medio de un ungido, por medio de un Mesías, por medio de un escogido, de la cual nuevamente podemos deducir dos aspectos respecto al Mesías, al escogido de Dios para redimir a Israel. Y el primero de ellos es el nacimiento milagroso del Mesías. Una virgen concebirá. Ahí tenemos un milagro, ahí tenemos algo que la ciencia no puede explicar, ahí tenemos algo que nunca se había visto, un bebé naciendo de una mujer virgen. Y esto lo distinguía sin dudas de otros mesías. ¿Por qué? Porque en la época del Segundo Templo, el judaísmo del Segundo Templo, es decir, del judaísmo que se desarrolló luego del exilio de Babilonia, y particularmente en la época en la que nació Jesús, ya desde el siglo I a.C. y el siglo I en el cual nació Jesús, hay lo que los historiadores de este periodo llaman una fiebre de Mesías, una fiebre mesiánica. Surgían pseudo-mesías por todos lados, que pretendían redimir mediante la guerrilla, mediante diversas formas, pretendían redimir a Israel de su yugo de esclavitud política. Pero este Mesías era distinto, este Mesías tenía algo que lo caracterizaba, y es que nacería de una virgen, sería diferenciado y mediante esta señal de todos los demás Mesías, de todos estos demás escogidos que se autoasignaban como tales en aquel periodo. Y también se nos habla en esta profecía del recordatorio de la presencia constante de Dios. Fíjense en el nombre de Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Parecía que en este tiempo complicado Isaías estaba recordando al pueblo que Dios permanecía con ellos, que la presencia de Dios, a pesar de las dificultades, estaba al lado de cada uno de ellos, y esto finalmente se materializaría con la venida del Mesías, que fue ni más ni menos que Cristo Jesús. Leamos la tercera de las profecías a las cuales quisiera referirme, y la encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18. Capítulo 18, versículos 15 al 19, dice lo siguiente: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Quien está diciendo esto, quien está trayéndonos esta profecía es Moisés, ni más ni menos, y está diciendo que se levantará uno que traerá palabra autoritativa, palabra de parte de Dios. Ustedes saben que la ley dada por Dios a Moisés, allí en el Sinaí, y que quedó plasmada en los 5 libros del Pentateuco, en la Torá, palabra que no significa literalmente ley, sino que más bien significa enseñanza, instrucción, y que, por ejemplo, en Proverbios se compara a la enseñanza de una madre para con sus hijos, porque a veces la palabra ley quizás tiene una connotación un tanto negativa, pensamos en la interpretación farisaica de la ley. Bueno, esta ley que Dios dio a Moisés era sumamente estimada por el pueblo hebreo. Y acá está diciendo: va a venir uno que en su rol de profeta va a traer palabra de parte de Dios, palabra que tiene autoridad porque es palabra divina, y esto se cumple en Jesús. Jesús nos vino a mostrar al Padre y nos vino a mostrar la voluntad del Padre, y mediante las normas de vida que Él nos dio, su ejemplo, las enseñanzas que nos llegan a nosotros por medio de sus apóstoles, bueno, todas ellas tienen que ser altamente estimadas por nosotros, porque vienen de parte de Dios. Y esto es lo que anunciaba Moisés en esta profecía: va a venir uno que, así como yo les traje la Torá, la ley, les traerá nuevamente palabra de Dios. Y este es Jesús. Por lo tanto, tenemos que respetar sus premisas, seguirlas, atesorarlas en nuestro corazón, practicarlas. Y finalmente no.
finalmente no, porque me quedan 2 profecías. Vamos a ver la cuarta, que está en Isaías capítulo 49, versículos 6 al 7. Isaías 49, 6 al 7. Vemos una profecía que nos habla del alcance, de la influencia de la obra redentora del Mesías. El alcance. ¿A quién venía a redimir? ¿A Israel o venía a redimir a alguien más? Y acá se nos habla de que el Mesías sería luz para los gentiles. El Mesías no venía simplemente a salvar a Israel, sino que venía a salvar a todas las naciones. Y esto es algo que se ve constantemente en el Antiguo Testamento. Redención nacional para Israel e influencia internacional para el resto del mundo. El Mesías no venía simplemente para salvar a Israel, venía para salvar a todas las naciones por igual. Fíjense el pasaje que les acabo de decir, capítulo 49, versículos 6-7, leemos lo siguiente. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Salvación para todas las naciones. Y esta promesa mesiánica sin duda se cumple en Jesús y nos alcanza a nosotros, no miembros del pueblo de Israel, pero aún así salvados por su sacrificio en la cruz y por las promesas dadas al pueblo de Israel. Y lo vemos esto muy explícitamente en la gran comisión de Jesús, que manda a los discípulos a pregonar esta salvación no solamente a Jerusalén y a Judea, sino también a Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, salvación para todas las naciones por medio del Mesías de Israel. Y finalmente, lo que principalmente recordamos en esta tarde, lo podemos encontrar en una profecía que está en el Salmo 22, versículos 14 al 17. Salmo 22, versículos 14 al 17, dice este famoso salmo mesiánico: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y sin dudas, este salmo nos remite al mismo simbolismo que tienen estos elementos que tenemos en la mesa delante nuestro, ¿verdad? Al pan que nos recuerda el sacrificio, el sufrimiento, el partimiento del cuerpo de Jesús allí en la cruz, y el vino que nos recuerda el valor de su sangre y el poder de su sangre para perdonar y para redimir, para limpiar nuestros pecados. Este salmo nos recuerda la pasión de Jesús, nos recuerda de sus sufrimientos, nos recuerda del alto precio pagado allí en la cruz para salvación de cada uno de nosotros. Por lo tanto, que podamos alabar, adorar a este Mesías en esta tarde, que podamos honrarle, que podamos recordarle, porque Él es el Redentor que nos sacó de la condenación que merecíamos por nuestros pecados y nos dio vida. Nos dio vida por su pura gracia, no por nada que merezcamos, que hayamos hecho, sino por amor. Buenas tardes, hermanos. Hola, muchas buenas gracias tardes. por haberme invitado a este nuevo aniversario, número 57. Lo sentimos como una bendición tan grande
el poder estar juntos y poder disfrutar de la maravilla de lo que significa ser hijos de Dios y formar parte de esta nación santa, de este pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aniversario de Liniers. Hoy celebramos 57 años de esta iglesia. Estamos en un momento estratégico de nuestra historia, pero debemos reconocer que nosotros mismos estamos haciendo la historia. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, parte leo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Podemos decir tiempos de pandemia y de confusión. Esto es lo que estamos viviendo. Un mundo que necesita de Dios, que ha dejado de lado a Dios, pero frente a la brevedad de la vida, ahora están buscando a Dios. Hay mucha gente que está buscando a Dios, cada uno a su forma y a su manera, sin tener en cuenta que Dios en su misericordia ha puesto a nuestro alcance la Biblia, que es su palabra, y que en un mensaje de amor, de consuelo, de bondad, de misericordia y un mensaje de perdón. Mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, como hemos acabado nosotros de hacer memoria, consideremos algún pensamiento sobre esta porción que leímos. Y me gustaría que pensemos en la palabra consuelo, que tanto necesitamos y necesita el mundo que nos rodea. La Biblia nos habla por medio de Pablo en 2 Corintios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. La palabra griega que se traduce consolación significa aquel que se pone al lado para ayudar. Y también se aplica al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Lo que Pablo dijo es que Dios vino a él en medio de sus sufrimientos y angustias para fortalecerlo e impartirle valor y denuedo. Hermanos, tomemos el ejemplo de este hombre de Dios que vivió obedeciendo al Señor, cuando él se convirtió por una revelación del Señor, dijo las palabras maravillosas: Señor, ¿qué quieres que haga? Y así predicar el Evangelio a toda Europa, que estaba tan necesitada de Dios como está el mundo hoy. Y nosotros, los creyentes, siendo consolados en un mundo triste por tantos malos efectos de la pandemia, debemos tener presente que Dios tiene maravillosos propósitos y muchas almas se están convirtiendo al Señor, porque la palabra del Evangelio, que corre de una manera que nosotros no nos imaginamos, aún en lo difícil de la situación que estamos viviendo, nosotros en este tiempo tenemos hermanos y hermanas convertidas en nuestras iglesias que están esperando ser bautizados y que fueron convertidos en este periodo de tiempo. Que el Señor nos ayude a no dejarnos vencer por las circunstancias, sino que realmente podamos estar ocupados en esta salvación tan grande que tenemos en Cristo. Como Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en esta salvación tan grande. Nosotros tenemos un mensaje de vida que debemos proclamar, pues
Un mundo desesperado necesita el mensaje de esperanza que contiene el maravilloso Evangelio de Cristo. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Y así leemos en Job, capítulo 22, versículo 23, dice: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejará de ti la aflicción. En el Salmo 23, versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Salmo 34, versículos 18 y 19. Debemos tener una verdadera confianza en Cristo, pues sus promesas son fieles y siempre se cumplen, y lo será hasta el fin. Pensando en el aniversario, vamos a considerar la Iglesia para hacer una aplicación práctica y que nos haga reflexionar en este aniversario, y que realmente se produzca un verdadero despertar en nuestras vidas, ya que este tiempo es propicio para evangelizar. Es el momento que Dios nos brinda para que digamos al Señor: ¿qué quieres que haga? Primero, miremos al pasado. Hay gratitud en la Iglesia. El Señor nos mantuvo con su buena mano, como lo fue en el caso de Nehemías, ¿qué le contestó a Nehemías? Entonces le declaró Nehemías como la buena mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo, las palabras que el rey le había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos, y esforcémonos nuestras manos para bien. Nehemías 2:18. El pueblo, al oír su alentador mensaje, se animaron, y sus decaídos espíritus tomaron la decisión de comenzar a edificar a pesar de los enemigos. Confiaron en Dios y los bendijo, y en 52 días construyeron el muro. Al celebrar un nuevo aniversario más de nuestras iglesias, detengámonos por un momento para mirar el pasado y decir, lleno de gratitud, y decir como Nehemías: la buena mano de Dios estuvo con nosotros. No hace mucho leí una prosa que viene al caso y quise compartirla con ustedes en este día de aniversario. Con lágrimas, muchos sembraron aquí, en este lugar de Liniers. De Dios, la palabra que es luz y poder. Mas hoy cosechamos el fruto feliz de almas salvadas que han vuelto a nacer. En segundo lugar, pensemos en el presente. Necesitamos firmeza y salud espiritual. Proverbios 25 dice: como frío de nieve en el tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que él envía. La NBI traduce como frescura de nieve en día de verano. Es el mensajero confiable para quien lo envía. Dos cosas son necesarias ahora, en este tiempo: estar firmes y permanentemente unidos. Firmes en la fidelidad a Dios, unidos en el amor fraternal. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Seamos vigilantes para que estas dos cosas, firmeza y amor, no se quiebren. Un edificio no se cae mientras tenga una base firme y sus componentes estén bien unidos. Por eso podemos decir que estamos contentos en esta ocasión
y así unidos cantemos al buen Salvador, porque estamos gozosos en el alma y el corazón, viendo al Señor. El Salmo 126 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. En tercer lugar, el futuro. Visión, fe y trabajo. Hechos 26, 19, 23 no lo leemos por amor al tiempo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que, aunque primeramente a los que están en Damasco predicó el Evangelio y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y Pablo a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero, dice Pablo, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a chicos y a grandes. Más adelante, el versículo 23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz a los pueblos y a los gentiles. Tres cosas fundamentales que nos hacen ver el futuro, con la maravillosa esperanza de gloria. No fui rebelde a la visión celestial, dice el apóstol Pablo cuando fue llamado camino a Damasco. Su fe le llevó a sufrir por Cristo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, trabajó para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hoy debemos mirar hacia el futuro. La obra no se ha terminado. Todavía Dios tiene un plan para cada uno y para la iglesia. Recordemos a Elías. Huyó a Oreb por miedo de Jezabel, pero allí, estando desanimado, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y volvió otra vez el ángel de Jehová diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. No debemos darle lugar al desánimo, ni de quedarnos quietos, porque tenemos por delante aún mucho trabajo para hacer, muchas luchas que librar y muchos triunfos para cosechar. Tengamos visión, fe y trabajo como Pablo, y su ejemplo debe ser aquello que anime nuestras vidas espirituales. Mirando al futuro, hermanos, Moisés en Éxodo 33, 12, 14: ahora si he hallado hacia Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios contestó: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés actuó con fervor y confianza, como el intercesor ante Dios por la nación, a la que se refiere como su pueblo. Moisés comprendía claramente que sin la presencia de Dios, ellos no serían un pueblo separado de otras naciones. La posición de favor de Moisés ante Dios se ve en la respuesta afirmativa de Dios. El Señor va delante con nosotros para decirnos: si Dios nos dirige, debemos marchar. No importa que haya peligro, tenemos asegurada la victoria y preciosas promesas, pues Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Nosotros como iglesia y en esta celebración estamos ubicados en un lugar estratégico del tiempo y del espacio. El pasado ya quedó atrás. Pablo dijo: no mirando atrás, prosigo al blanco. Ahora nos hallamos en el presente, pero debemos extendernos al futuro. Lancémonos con la fe puesta en el Señor para triunfar en el futuro.
Samuel dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. No tengamos dudas que nos seguirá ayudando en la medida que nuestra fe se afirme, entendiendo que el Señor es todopoderoso. En Efesios 3, 20, 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, somos importantes para Dios. Cada hermano y hermana es necesario en la Iglesia de Dios. Dios le confiere poder. Dios quiere capacitarnos como preparó a Moisés para poder cumplir con el llamamiento del Señor. Dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Rescatamos la palabra anunciar. Significa proclamar las virtudes del Señor. Se refiere a las excelencias y cualidades de la deidad. Así, con estos simples pensamientos, hermanos, les acompaño en este aniversario número 57. Que el Señor les dé mucho tiempo y muchas felicidades y mucho deseo de servirle, porque sabemos que todavía nos resta mucho trabajo para realizar. Que Dios, pues, nos ayude y nos dé fuerzas para seguir adelante, teniendo el ejemplo de nuestros mayores, aquellos que plantaron esta iglesia, que mantuvieron el testimonio y que nosotros ahora somos sus herederos. Gracias damos a Dios por ello. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias Crapa por este pensamiento. Damos gracias a Dios por esto que el Señor ha puesto en su corazón. La buena mano de Dios estuvo con nosotros. Y nos decía nuestro hermano, tenemos todavía mucho por hacer. Y este es un momento propicio para evangelizar. Así que agradecemos a Dios por estos 57 años, por este nuevo aniversario que podemos recordar en este día. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta tarde, como reflexionábamos en tu palabra, podemos estar alegres porque grandes cosas se han hecho. No grandes cosas en este tiempo particular de la pandemia, ni previo a ella. No grandes cosas que se hicieron en el pasado por aquellos que nos precedieron. Te damos gracias y estamos alegres por las grandes cosas que Jehová ha hecho. Grandes cosas Jehová ha hecho y estamos alegres. Te damos gracias porque en estos años has acompañado a tu pueblo en Liniers. Nos has guiado, nos has instruido, nos has consolado, nos has animado y nos has llevado la oportunidad de anunciar tu evangelio. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has bendecido, porque estamos agradecidos por las familias que te han conocido, por aquellos que se han acercado a ti, por aquellos que hoy forman parte de esta familia y se reúnen en comunión a recordar el amor y la misericordia de Dios. Te damos gracias, nos hace bien juntarnos, estar compartiendo y viendo y recordando cuán grande amorosamente has sido con nosotros.